¿Me corro el caso? ¿Cuánto tiene de participación? ¿Ah? 45, 5 me parece. Ya después lo chequeamos, ¿verdad? Rojito. Para mañana rojito. ¿Dónde está el amigo de...? Fíjense, tienen diferentes participaciones, pero de repente acá tienen un acuerdo que firma un acuerdo de negocio ¿estamos? Pero no es 50-50, es 55, pero en realidad sí es una operación conjunta, porque así lo han acordado contractualmente, ¿ya? Esa es la gráfica de esta relación. ¿Ya se ubicaron? Muy bien. Entonces, dicho eso, de lo que se trata es de preparar los estados financieros del partícipe A, que incluya su negocio conjunto, a su operación conjunta. ¿Pueden dedicarle a tratar de resolver ese caso con 3 operaciones, unos 10 minutitos, para hacer un esfuerzo, o prefieren que de frente lo desarrollemos? Bueno, el mutismo me otorga el derecho y el beneficio, ¿no? Ya, sigamos entonces. A ver, miren, ahí hay un estado financiero. Voy a comentar lo más relevante, ¿ya? Entonces, acá partimos de datos, ¿sí o no? Acá hay una partida de cuadre que es, este es un caso académico. En la vida real es diferente. Estos casos lo hemos bajado de la web, dejen la manera de utilizar las charlas de ACA. ACA es la Asociación de Contadores Públicos del Reino Unido, con sede en Londres. Ustedes, lo curioso que están al fondo, que son gente joven, pueden entrar a la página web y ahí están todas las preguntas de los exámenes que se toman regularmente para obtener el certificado de especialista en IFRS otorgado por el ACA, que es un organismo de lo ponen ahí en su escritorio, es hermoso, ¿no? Certificado en IFRS. Pero ahí hay N casos, en inglés por supuesto, pero que cuando uno da el examen tiene que resolver estos casos. Este es uno de los bacaítas, ¿no? El caso matriz es el caso que vamos a ver mañana. Es un caso que trata sobre consolidación con una asociada y una compra en negocio. Tiene una combination NIF 3, consolidación NIF 27 y asociada NIF 28. Y ese es el caso mandatorio. Si no lo resuelven, no aprueban. Joven, ¿cómo te llamas? Un cafecito, ¿no? Sienta adelante para dormir y cualquiera se camufla al fondo. Me deprime a mí. Que mi voz arrulla, ¿no? Trato de ser alegre, ¿eh? Porque tantas horas acá, pues, no es académico, ¿no? Bien, entonces fíjense, vamos a regresar al caso, ya nos ubicamos. ¿Qué es lo primero que me dan como datos? Que dicen que las entidades A y B se han unido para llevar a cabo una operación conjunta para desarrollar productos para la venta. Entonces, esta entidad A, que es uno de los partícipes, fabrica productos y efectúa la administración y gestión diaria de la producción. Entonces, estos señores también están a cargo del back office, ¿no? Son dos partícipes, pero A es quien administra la operación conjunta. Así se acuerdan, pues, así se acuerdan los contratos. Pero dice que la entidad... Entonces, acá hay un dato que hay un margen de 10% de los productos que vende a la operación conjunta que vende. Pero antes de eso, están los aportes, ¿sí o no? A aportó 10.000 y B, entonces eso lo mostramos en el estado financiero, ¿sí? Entonces, ¿dónde lo ubicamos? Aporte, acá está la entidad B, la entidad A, perdón. ¿Por qué no me interesa B? Porque este caso práctico lo desarrollo desde el punto de vista del partícipe A. B entra en acordado porque es el otro partícipe. Si ustedes son responsables de la contabilidad
y son uno de los partícipes, ustedes no van a contabilizar todo lo que le corresponde a los partícipes. Ustedes se preocupan por su empresa, ¿sí o no? De incorporar los efectos de su negocio conjunto en lo que a ustedes le corresponde en base a su participación. Luego hará el otro contador del otro partícipe. ¿Sí? ¿Está claro? No hay profesor, o Félix, o colega. ¿Por qué no está bien ahí? Acá no me interesa. Y se debe pasar en la China, que aplica su China Labs, Chinese Labs. Entonces, tenemos acá el aporte de 10, y este es el. ¿Por qué es JO? No sé por qué. Es un joint, pues, ¿no? El joint operation, en inglés. Joint operation es operación. Ya lo desarrollamos. Ya lo bautizamos. Entonces, estos son los saldos que va a mostrar este ente, pasar los datos. Entonces, si yo aporto 10 al joint operation, a la operación conjunta, esos 10 tienen que estar como una obligación, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué muestro 50? Porque son los aportes de A y de B. Es decir, estos señores han puesto ¿cuánto? 10, ¿no? Estos señores 40. 10 más 40, en una aritmética simple, ¿verdad? 50. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces, eso lo estoy reflejando. Yo mi participación en la operación conjunta, muestro mis 10 de aporte y lógicamente el joint venture tiene operación conjunta 50 como obligaciones, los aportes de A y de B. B tendría acá también su 40 registrado como aporte en su contabilidad. ¿Estamos? Acá no vemos la partida doble, ¿eh? Porque vemos de un solo. ¿Qué otra operación debo reconocer? ¿Ah? Dice, la entidad A incurre en costos por 70.000, no por trabajos en curso. De estos 70.000 transfirió a la operación conjunta, ¿cuándo? 50.000. Como tiene acá un margen de utilidad de 10% que me lo da como dato, es decir, cargaron a la operación conjunta un monto de 55.000. Vamos a ver si así está en el caso práctico. Entonces, ¿cuánto yo incurrí en costos en la entidad como partícipe A? 70.000, ¿sí? ¿Cuánto he transferido? 50 que es mi costo. Por lo tanto, tengo un saldo transferido a joint venture que es de 50, pero 50 más 5 de la utilidad, ¿cuánto transfiero? 55. ¿Se entiende? Por el caso, ¿verdad? Está. Incurre en costo por 70.000 y transfiere 50 más utilidad 55. ¿Sí? Acá tenemos estos señores del joint operation tienen 55 de costo. Y yo en A, ¿cuánto tendría de costo? 50. ¿Y cuánto de ingresos? 55, ¿no? Entonces, tengo 55, y lógicamente una utilidad de ¿cuánto? De 5 en la operación. Costo 50, venta 55, y este es el costo que se traslada a la operación conjunta. ¿Me siguen? Ahí me falta ponerles sus marquitas, operación 1, operación 2. En el caso interior de mañana sí está lleno de test, porque es tan largo que uno se marea, pues, ¿no? Ok, entonces ya hemos reflejado esa otra transacción. ¿Qué otra operación tenemos acá, estimados colegas? Dice, la operación conjunta realizó ventas de productos a terceros por 40.000 y el costo de dichas ventas en la operación conjunta fue de 30.000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el negocio conjunto le ha vendido a terceros, a otros, 40.000 con un costo de 10.000.
de 40.000, perdón, por lo tanto tiene una utilidad, ¿de cuánto una utilidad o ganancia? De 10. Acá tenemos, ¿cuánto vendió? 40. ¿Cuánto fue su costo? 30. Entonces acá tiene costo de 30. ¿Estamos? Lucas Pacholo sigue durmiendo feliz con la partida. ¿Ah? Saben que fue un padre, ¿no? Pero eso lo saben. Imagínate, un religioso creó la cartera. Me lleva a la cuenta del Vaticano. Pues. ¿Ah? El Vaticano fue la primera empresa global. Imagínate, qué tal visión de negocio, ¿no? Qué tal modelo de negocio. Claro, eso es. Jaime Vaca. Entonces, la última. ¿Cuál es la última? El 45% de las ventas de la entidad se han efectuado en la entidad B y el 55% se efectuaron con la operación conjunta. ¿Estamos? Entonces, este es un dato. Vamos acá. Entonces tengo que registrar mis ajustes. ¿Ya? ¿Cuánto me corresponde a mí en este negocio? Entonces, primero lo que yo tengo que hacer de estos saldos del Joint Operation, asignarme el 55%, que es la columna que después con los ajustes voy a trasladar a mi ente como partícipe, más los impactos de mi operación conjunta. Entonces, esta es una simple multiplicación. Lo que tienen que calcular, lo pueden verificar, por favor, que esto corresponde al 55%. Todas estas partidas. Así será, ¿no? Acá, ¿cuánto es el porcentaje de 10? Ya, validado. Pues es un excepto, está validado, ¿no? Es un pago, ya. Pero ya ustedes lo reprocesan. Entonces luego, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo que llevar a cabo eliminaciones, ¿sí o no? ¿Qué es lo que tengo que eliminar primero? Mi aporte, ¿sí o no? Claro, si ya lo integro a mi contabilidad, a mi estado financiero, no voy a seguir mostrando aporte en la operación conjunta. Lo estoy haciendo. Y acá hay un dato importante que me dice que todas las ventas que he efectuado a mi operación conjunta, ¿con cuánto rentabilizan? Con 10%. Entonces acá como último dato me dice que yo he vendido con el 5% de mis ventas de la entidad, se han efectuado a la B, y el 55% a la operación conjunta. Entonces, ¿qué es lo que tengo que yo eliminar? Los impactos con mi operación conjunta. Lo que yo le he vendido a B, que es otro partícipe, es una venta como a un tercero, que está a este nivel. Yo estoy incorporando lo que me corresponde de la operación conjunta y mi estado financiero sea. ¿Estamos? Este señor también, como tú dices, en su canal también incorporará a su operación conjunta, en función a las operaciones que tiene con ellos y a su participación. En el caso práctico está segmentado acá. ¿Ya? Entonces, si yo le he vendido a mi negocio conjunto 55% y con un margen de cuánto de 10. Entonces vamos acá y acá están los ajustes. Elimino el aporte y luego digo, de esta participación, ¿cuánto tiene esto de eliminación? Elimino mi participación, lógicamente acá, de los costos, 30.25. Pero, y acá voy armando los ajustes, ¿no? Tengo mi invention acá 55. Entonces, yo tengo que aplicar porcentajes a mis ventas.
Entonces, ¿cuánto tengo yo acá como ventas? Esto lo puedo reflejar acá un poquito. 55% se efectuaron en la operación conjunta. Acá lo que tengo que hacer es cálculos. Elimino 30, 25. Esto debe ser 70. ¿Pueden checar la sumatoria 70? ¿Alguien tiene calculadora? ¿Ah? Entonces fíjense, en este negocio conjunto yo tengo de estos costos 55%. Por lo tanto, ¿cuánto representa el 55 de 55? 30.25. Pero en mis ajustes yo los estoy eliminando porque en realidad estas son ventas o costos con mi negocio conjunto. Por lo tanto, en la entidad ajustada que debo tener 70 más 30.25 menos 30.25 es el ajuste, llego al saldo inicial de 70. Voy a los costos, igualmente. Acá tengo esto cuando corresponde, cuando es 55, cuando me corresponde, cuando es el 90% de esto, porque hay ley de utilidad, ¿sí? Es la diferencia, es 2.50 debe ser. ¿Ah? Entonces, si voy a gastar ganancias y pérdidas, yo tengo ventas por 55, el joint tiene ventas por 40. ¿Cuánto es el 55%? Acá que estoy reflejando. Un momentito. Costo 35, costo de ventas, tengo acá. Este es el 10%. ¿Sí? Este es el 10%. El 90 porque el margen es 10. ¿Tiene? Ya. Entonces acá vamos eliminando esa ganancia. Entonces, corrido todos los ajustes, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sumar a mi entidad A lo que es mi participación en el joint venture. Entonces, ¿qué tendría que hacer acá? Entidad A más el 55% y menos los ajustes. ¿Cuánto es 55 más 22 menos 30.25? ¿Les da 46.75? Y así sucesivamente en cada una de las partidas. Entonces, a la entidad, al partícipe que tiene acá, por ejemplo, costo 70, tengo mi participación del 51%, elimino esa participación del 30.25, reflejo los 70. Tengo transferencia de costos, como costo de venta 50, más, en este caso, mi 55% voy a tener 66.5, ¿no? Menos el ajuste, porque me corresponde mi participación 27.50, me llega a dar 39 como costo de venta. ¿Está eso? Menos 50, menos 16.5, más 27.50. ¿Sí, no? ¿Cuánto te da? ¿Da? ¿Sí da, no? Perfecto. Así es. Luego, acá hay una partida que sale por diferencia en el caso práctico, para cuadrar el estado financiero. Así lo pone en el caso práctico, se supone que es fruto de varias partidas, pero que no se analiza en ese caso práctico. Por eso hemos puesto por diferencia, porque si no, no nos estaría cuadrando en la transacción. ¿Okay? Entonces, también le corresponde su porcentaje, 55, y esto sería menos 25 más 19.25, 5.75. Y así sucesivamente vamos armando el estado financiero
que incorpora al partícipe A con su operación conjunta. ¿Ya? Y esto sería el estado que se mostraría a nivel de partícipe A. Entonces, yo me gustaría que el caso ustedes lo reprocesen y si el día de mañana alguien se acerca y un poquito más temprano, para que les dé un poquito más claro. Pero la metodología es esa. Tengo las transacciones y lo que tengo que registrar es cuánto me corresponde esa transacción y luego proceder a las eliminaciones. Es como una consolidación. El estado financiero que se toca acá es la consolidación basada en ¿qué? En mi participación. Y los ajustes sobre esa participación. El caso es un caso cortito porque son transacciones con el otro partícipe y con la operación conjunta. Ahora vamos a entrar a la NIF 3, que trata sobre combinación de negocios. Ustedes no tienen la solución, sí la tienen. Ya, entonces la van a hacer caso práctico mañana con la solución. Porque ahí está más o menos de manera descriptiva cómo se desarrolla el caso. ¿Ya? Los pasos a seguir. ¿Sí? Esta norma, acá es importante reforzar los conceptos, porque en realidad en el Perú se vienen aplicando muchas transacciones de business combination, de combinación de negocios. ¿Qué se entiende por una combinación de negocios? Porque esta palabrita lo conocemos, ¿no? Los que estamos en la profesión contable, pero usualmente incluso había un problema acá de concepto. Se confundía combinación con consolidación. ¿Sí? Así es, ¿no? Los que venimos de años atrás que peinamos canas, usualmente cuando hablamos de consolidación decíamos combinación. Eso también es diferente. En el proceso que conocíamos, cuando yo combino estados financieros, de empresas que no tienen inversión cruzada. O sea, una empresa no tiene control en la otra. Pero, por ejemplo, si tengo 4 grupos económicos, 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, entonces cada grupo tiene sus subsidiarias, sus asociadas, pero probablemente a nivel superior hayan accionistas, personas naturales u otras empresas, ¿sí? Entonces yo podría requerir que esos 4 grupos se combinen para tener la foto completa de todo ese conglomerado que son 4 grupos económicos. Pero cuando yo consolido es porque yo tengo el control sobre esos negocios. Entonces cuando consolido tengo participación en el patrimonio. Entonces tengo esa inversión en las empresas. Y cuando hablo de business combination, la norma, bueno, se llama así en inglés. Se llama business combination porque en la traducción libre es combinación de negocios. ¿Ya? Y esta norma se aplica solamente cuando los contenidos de la presentación
se aplica cuando yo compro un negocio para tomar el control. Si yo compro un negocio A, B, C o D y tomo el control de ese negocio, ahí estoy requerido para aplicar la NIF 3, Dirección de Negocios. Si por ejemplo yo no compro un negocio, compro activos, no aplico la NIF 3. ¿Y por qué digo activos? Porque muchas veces yo tengo una empresa, soy un grupo económico y, por ejemplo, soy un negocio pesquero. Tengo mi planta, mis embarcaciones, mi planta de producción. Pero como la biomasa muchas veces, cuando hay un niño leve o acá el agua un poquito sube la temperatura, ¿a dónde se va? Al sur. Se van por Mollendo, ¿no? Por Matarani y se van a Chile, para suerte de Chile, ¿no? Y ellos no cierran su compuerta, las abren para que vayan, toda la biomasa vaya para allá a la choveta. Entonces, yo como te digo, pues, ¿saben qué? Yo requiero una planta por hilo. ¿Sí? Entonces, cuando hay estos fenómenos, mis embarcaciones, mi flota se desplazan y ahí están a la captura de la choveta. Entonces, la pregunta es, ¿estoy comprando un negocio o estoy comprando un activo? No obstante que esa planta es un ente jurídico. ¿Qué creen? Estoy comprando un activo, en el fondo. No estoy comprando procesos, gestión. Me interesa la planta, no me interesa la gerencia. No me interesan sus recursos humanos, me interesa solamente la planta. Entonces la norma ahí es exquisita. Antes de eso, de frente era negocio, business combination. Ahora la norma te lleva a analizar la sustancia de esa transacción, el hecho económico. ¿Qué es lo que persigues? La gerencia, cuando decidió comprar, ¿cuál es el objetivo de esa compra? Entonces, fíjense, si yo compro un negocio, aplico la NIF 3. Y cuando aplico la NIF 3, como vamos a ver, hay todo un procedimiento de registro y de medición de los activos adquiridos, de sus valores razonables. Y eso me puede generar una plusvalía o una minusvalía. Pero cuando compro un activo, ¿qué norma aplico? La NIF 16, y lo registro al costo de adquisición. No me interesa el resto. ¿Ya? Eso es lo importante, comenzar. Entonces acá siempre es bueno recorrer esto, ¿ya? Y con esta gráfica, ya todo lo que hemos hablado de la mañana le va a quedar claro, tío. Pues si no, ya mañana no vengo. Me vengo a conocer. Bien, fíjate, ¿qué pasa cuando en mi balance general yo tengo una cuenta de inversiones? Muestro la cuenta de inversiones en acciones. Justamente el contador está feliz ahí. Inversiones al costo, ¿no? Pero no, ahí hay que hacer un análisis, ¿no?, profundo de qué tipo de inversiones. Entonces tendría que definir, ¿tengo influencia significativa? ¿Sí? O sea, es decir, poder de participar en las decisiones financieras y operativas entre 20 y 49% de participación. ¿Tengo poder de participar en las decisiones? O sea, ¿influyo? Lógicamente que si es un sí, esto se convierte en una asociada. ¿Y qué norma contable aplico? NIF 28, y lógicamente aplico los métodos que la norma establece. ¿Cuáles son esos métodos? Y ya ustedes lo saben, tienen que ser material. Hablamos de estados financieros consolidados. Luego, si no tengo influencia, ¿no te acaso que esta sea, tengo influencia cuando tengo inversiones en otras empresas? No tengo influencia, me pregunto. Entonces, ¿tengo control conjunto? Disculpa. ¿Tengo control conjunto? Y hago el análisis. Es decir, decisiones estratégicas, financieras operativas, que por un acuerdo contractual exigen el consentimiento unánime de ambas partes, o de todas las partes involucradas en ese negocio. Si la respuesta es sí, entonces es un negocio conjunto.
¿Y qué aplico? Mi NIC 31. Lo voy a mi librito, y si ahora no me quedo claro las cosas, y me entregan, digo, esa es la norma, y si no entiendo, llamo a un consultor. Mejor de curarse en salud. Un consultor contable, ¿eh? Cuando hay hechos complejos, que esto no está claro, lo mejor es una consulta técnica a un asesor de su confianza. Y ese señor le va a emitir un memorándum de análisis y la conclusión sobre cómo debe tratarse esa transacción o esa inversión. Entonces sigo preguntando, ¿tengo influencia? No. ¿Tengo control conjunto? No. Entonces me pregunto, ¿tengo control? ¿Qué es control? El poder para gobernar, ¿no?, y decir sobre las políticas financieras y operativas de esas empresas. ¿Lo tengo o no lo tengo? Yo estoy en el directorio, soy mayoritario y yo decido como empresa, con mis directores, proyectos de inversión, decisiones de endeudamiento, financiamiento, pago de dividendos, cerrar un negocio, votar a los directores de esa empresa, cambiar a la gerencia. Sí, ya. Entonces, sí tengo el control. ¿Okay? Por lo tanto, si tengo control de esa empresa en la que tengo control, se convierte en una subsidiaria. Y cuando estoy ante una subsidiaria, ¿qué norma aplico? La NIC 27. ¿Ya? Y me voy a la norma contable y esta debe establecer cómo debo registrar. ¿Ya? Pero acá, por ejemplo, en este marco digo, esto es cuando hago el recorrido de las inversiones. Pero ¿qué pasa en el momento que yo adquiero las inversiones en una empresa? O sea, ahí me tengo que preguntar, ¿esta inversión que he efectuado en esta empresa, compro un negocio? Sí. Entonces, si compro un negocio y estoy tomando el control, ¿qué aplico? La NIF 3, compra. Y luego, como he comprado el negocio para tomar control, una vez que lo compré, ¿qué tengo que hacer? Consolidarla, y ahí aplico la NIC 27. Primero compro, y si tomo el control de esa compra, NIF 3. Y ya posteriormente, cuando prepare estados financieros, lógicamente, como estoy ante una subsidiaria porque tomo el control, y esa subsidiaria tengo que construir mis estados financieros. ¿Estamos? Y eso es todo. Ahí está. ¿Qué les parece? ¿Ayuda o no ayuda? Pues acá ustedes le ponen sus carquitas, ¿no? Uy, perdón. Acá ustedes pueden hacer el rombito de las preguntas. ¿Alguna pregunta acá, por favor, para aclararla? ¿Alguien quiere preguntar? ¿Está claro? ¿Está claro? Al fondo. Uno está con una cara, pero no entendió nada. Señores, ¿han entendido? Bueno, ya no hay problema. Yo igual me tengo que ir. Bien, entonces, esta gráfica ayuda, ¿sí? Este slide ayuda bastante, ¿eh? Los alcances, también la norma lo establece. Una pregunta, a ver qué tanto profundizo. ¿Cuántos han leído la NIF 3? A ver, levanten su manito. Por favor. ¿Nadie? Pues sí, no va a ser, más o menos. El resto, también acá, ha leído la NIF 3. Entonces, señores, vamos a repasar un poquito más la norma. Porque voy a pasar los slides para ubicarme donde yo considero que debo pero que vamos a entrar un poquito más. Entonces, toda norma también te establece qué es lo que está dentro del alcance de ellos, ¿no? En este caso, por ejemplo, aplica, ¿sí?, adquisición de patrimonio, adquisición de activos netos, porque es un negocio neto, fusiones, intercambio de instrumentos, pero siempre y cuando esto yo tome control. Cuando tome control, si no, claro. Una entidad cascarón, o sea, se compran dos entidades, yo soy un tercero, hago un desembolso y armo una holding. Y fuera del alcance que están, los joint ventures, porque eso tiene su propia norma, las personas que involucran a entidades bajo control común, estas entidades, lógicamente, bajo control común, ¿cuáles son esas? Las empresas que forman parte de un grupo económico,
¿Por qué? ¿Por qué cualquier, por ejemplo, fusión entre empresas bajo control común es una compra? Porque ya están bajo el control de una holding y todas tienen el control común, son un grupo económico. Entonces, en el grupo económico no se pueden vender ni comprar. Lo que pasa ahí son reestructuraciones societarias. Digo, todos ustedes se juntan, se fusionan, pero al fusionarse ustedes, como yo lo controlo, esta columna no va a generar una plusvalía, o esta va a generar una plusvalía. Básicamente, se fusiona y lo que se muestra en estos estados financieros fusionados sean los saldos contables. Ahí yo no estoy llevando a cabo ninguna compra, por lo tanto, no asigno valor razonable a los activos adquiridos y los pasivos asumidos. No hay fair value, no hay valor razonable, porque es una estructura societaria, tipo una fusión entre empresas bajo un control. Oiga, bien, me puedo sacar de acá $100, y acá esos 100 se convierten en 150. Porque las empresas están bajo mi control. Ahí no hay compra ni venta. Es una fusión legal. Los valores están vendidos, porque no hay compra, no hay pago. Solamente hay un intercambio de acciones. Si A y B se fusionan y yo tengo el control, entonces en vez de tener acciones en A y B, ¿dónde tendría acciones? En el nuevo ente. Si A lo absorbe a B, o A y B se fusionan y quedan C. Pero yo no he hecho ninguna compra en esas compañías que son mis subsidiarias. ¿Entendió el mensaje? En cambio, cuando compra un tercero, si ustedes son terceros, no tenemos ningún tipo de relación de inversión ni control, ahí sí, porque estoy comprando a la empresa para tomar control. Y ahí la norma sí me obliga ya a hacer toda una metodología y procedimiento, que lo vamos a ver luego. ¿Ya? Entonces, cuando hay, por ejemplo, transacciones entre entidades bajo control común, dice, no son arm's length transactions. ¿Qué significa esto? Que no son transacciones a un valor de mercado, a un valor en cual hay una puja entre dos partes, sino que estamos con mi control. Yo le digo, pues, fusiones. Lógicamente, bajo control común, está fuera del alcance de la que se utiliza. Es importante hacer este análisis, porque muchas veces yo me estoy encontrando en empresas, y la comentaba Walter en el Coffee Break, decía, cuando nos invitan para propuestas de auditoría, nosotros primero hacemos un diagnóstico así muy rápido, nos muestran los estados financieros y recorremos los principales rubros. Entonces me encuentro, por ejemplo, con una marca como intangible, con un valor, un goodwill. Entonces yo les pregunto al contador o al financiero, digo, disculpa, ¿ustedes han comprado negocios anteriormente? Ah, sí, compramos a la compañía X y Z, o ABC, y dime, ¿y quiénes eran los accionistas? Ah, los mismos señores, los mismos dueños de este negocio. ¿Sabes qué? Acá hay un problema, porque tú no tenías que haber reconocido ningún goodwill ni la marca, porque es una marca generada internamente y la marca se reconoce cuando yo pago por esa marca. La marca es un activo generado internamente, por tanto mis estados financieros yo no lo tengo que mostrar porque lo estoy generando. Esa marca lo va a reconocer el que compra esa empresa y paga por esa marca. Pero una marca reconocida, pues, ¿no? O sea, ¿qué marca tiene valor, por ejemplo, acá en el Perú? Están en el top of mind de la gente, que tienen un valor, que por la marca tú prefieres esos productos. Grupo Gloria, por ejemplo, ¿no? Los lácteos, la marca. Si este grupo fuera comprado por unos terceros, ¿cuánto pagaría por eso? Coca-Cola. Entonces, pero Coca-Cola no lo puede registrar en sus estados financieros, porque lo ha generado internamente, ha invertido durante toda su vida en su reputación, en su calidad, y eso tiene un valor, pero valor para generar ingresos, revenues, utilidades.
pero no para que lo muestre y diga, contrata a un especialista, oye, ¿sabes qué? Dime cuánto vale mi marca en el mercado, cuánto me pagaría, y lo reconozco en el balance. Y todavía con un abono de resultados, 1.000 millones de resultados. ¿Y qué pasó con esta empresa? No, eso todavía la norma no permite reconocer. Por ahí los gerentes dicen, oye, ¿pero cuándo lo reconocemos? Digo, no, porque eso es en la internet. ¿Ya? ¿Se entendió el mensaje? Perfecto. Igual, con mi relación de clientes, ¿no? También es un intangible, pero quien tiene que reconocerlo es el que está pagando, el que está comprando. Entonces, nos encontramos con cuestiones que en realidad no son compras, pero están registradas como compras. Y los grupos económicos. Por el conocimiento de la norma, o porque la gente es muy atrevida, ¿no? Hay un dicho, ¿no? Que la ignorancia, ¿qué es? Osada, ¿no? Atrevida, ¿sí? Ah, lo dice así, pues, ¿lo preguntaste? ¿Lo consultaste? Como digo, cuando yo estaba en el libro tenía mi compadre, me decía Félix, ¿no? Íbamos a los exámenes. Yo estoy contento, sí. Usted no sabe nada de él, y se ha quedado ahí un nivel intermedio. Pero esa era su máxima. Bien. Acá está la definición de una combinación de negocios. Entonces, el resultado de una combinación de negocios es que el adquiriente obtiene control. Si yo no tengo control, no efectúo una adquisición. Ese es el mensaje. ¿Qué es un negocio? Lo que comentaba. Y eso ahora sí se aplica. Ese análisis hay que hacerlo, pero todavía muy pocas empresas lo hacen. Yo me he encontrado contracciones en empresas que compran, he comprado negocios, he comprado empresas, ni interés, pero al final han comprado el terreno, la planta, el activo, y no tiene, como proceso no agrega valor. Es un negocio corriente. Fíjense, la definición: conjunto de actividades o activos integrados posibles de ser conducidos, administrados con la finalidad de proveer un retorno en forma de dividendo. Y si yo compro un activo, lo voy a integrar en bien de producción, ¿sí? Pero por sí solo no va a generar dividendos. Es parte de mi cadena de producción. Quizás hay algunas economías de escala, producto que estoy ampliando mi capacidad productiva por todo el litoral, pero en realidad eso no sería un negocio de por sí, porque ganancias individuales. También reducción de costos u otros beneficios económicos directamente para los inversionistas u otros propietarios miembros o participantes. Es un negocio. Un activo tiene la capacidad de cumplir con esa definición. No, pero como en la forma legal, acuérdense el ejemplo que le puse del gato con el tigre. ¿Se acuerdan que lo comentamos en la mañana? En la forma legal, como esa planta es una empresa jurídica, es un ente societario, jurídico, legal, paga su impuesto a la renta, yo digo, compro ese negocio. Pero en el fondo, ¿qué estoy comprando? Un activo fijo. Entonces, en la sustancia no aplico las listas, porque no es una combinación de negocios y como no he comprado un negocio, no puedo pues aplicar el famoso PPA, el Purchase Price Allocation, para poder determinar si he pagado un goodwill o no por ese negocio, o si he ganado una compra. ¿Ya? Entonces, ¿qué genera un negocio? Inputs, procesos y outputs. Pues. ¿Cuál es el output? ¿Para qué uno invierte en ese negocio? Porque somos caritativos. Performance, rentabilidad, profitabilidad, utilidad. Dice Pedro de acuerdo, el negocio va mal, pero usualmente invierte para obtener una rentabilidad. Los accionistas invierten en empresas que agregan valor, que generan valor. ¿Y cuáles son los valores? Las utilidades y los dividendos. O si no, también, por ejemplo, hay empresas en el mercado de capitales, sus acciones tienen plusvalía, o sea, la percepción genera valores por sí sola.
para conocer el valor, un mercado líquido. Entonces, acá tenemos, fíjate, en Perú está de moda los chefs, ¿no es cierto? Entran los inputs, los recursos, ¿no? Todos los recursos de negocio, mano de obra, compra, maquinaria. El pata agarra, mezcla ahí esa olla, un chamber, pues estamos sacando, un cabrito, un pepeán de pavo para todo un matrimonio, para 200 personas, combina todos los ingredientes en ese proceso productivo y luego que tiene los beneficios. Así de sencillo. Lo queremos graficar. Es complicado, ¿no? ¿Con eso quedó claro lo que es un negocio? Entonces, en sus empresas, señores, hagan el análisis. Y si no lo han hecho, y así está reconocido, pues lo van a hacer. De repente me llaman para hacer la consultoría. ¿Ah? Pero tienen que ser atrevidos. Analizar e ir a conversar con la gerencia. Ejemplo, la empresa A compra un hotel. ¿Podría esta compra ser considerada como compra de un activo o de un negocio? ¿Ah? Depende, dicen, ¿no? Siempre hay que ser. ¿Ah? Claro, hay que hacer un análisis, ¿no? No lo voy a descartar o de frente voy a dar estrés. Un análisis. Si la empresa también adquiere otros inputs, por ejemplo, empleados, los equipos informáticos, mobiliario de equipos y otros activos, y todos los procesos asociados, sistema de reserva del hotel, un hotel tiene un proceso automatizado, ¿sí? ¿Ah? Uno viaja tranquilo cuando viaja al exterior, porque todo está, y la reserva es sagrada. Si no, nunca viajaría. Sistema de reservas, sistemas operativos, procedimientos y políticas. Entonces, bajo este análisis, ¿a dónde llegaría? ¿No? Estamos en el rubro de un negocio, ¿no? ¿Ah? ¿Ya? Entonces, todo esto, fíjate, son procesos, inputs, que yo debo usar para un negocio, ¿no? Claro. Pero si todo esto no está presente, ¿qué he comprado? Un inmueble que es un hotel que lo puede operar cualquiera. Marco normativo. Como siempre, hacemos este análisis de los sí y los no para poder llegar a terminar. ¿Es un negocio? Sí. ¿Se obtuvo el control? Sí. NIF 3, y luego viene, pues, ¿cuál es la otra norma? NIF 27, ¿no? Para consolidar. NIF 38 para valorizar los activos intangibles. NIF 37 para identificar y evaluar los pasivos contingentes. ¿Sí? Que son parte de los activos, de los pasivos que estoy asumiendo como parte de la compra. ¿Es un negocio? No. Ah, ya, pues se aplica, ¿no? ¿Qué aplico? NIF 16, activos fijos, NIF 36, deterioro de activos de larga vida, ¿no? La NIF 38, puede ser un intangible, y NIF 39 para efectos de costo amortizado, valor razonable, etc. Pero, ¿es un negocio? Sí. ¿Se obtuvo control? No. ¿Qué piña, pues, no? Solamente he comprado el 50% y tengo un contrato con otra parte, otro país para comprarlo, o sea, gestionarlo conjuntamente. No, solamente tuve influencia, NIF 28. Control conjunto, NIF 31. Y si nada de lo anterior, estoy básicamente bajo NIF. Entonces, si es no, ¿qué aplico? Específica aplicable, tienes acá esta norma. NIF 28, NIF 31, NIF 39, etc. Entonces, esto es el marco normativo para llevar a cabo un análisis si compro un negocio y si ese negocio que estoy comprando tomo control o no tomo control. Y cualquier respuesta tiene sus normas contables aplicables. Así es el análisis que vamos a llevar a cabo los contadores ante cualquier transacción importante. Es una transacción irrelevante, oye, yo vendo carpetas, computadoras,
vendo servicios de consultoría, ¿no? Es muy claro cuando yo ahí transfiero los beneficios, pero ante una transacción económica importante tengo que hacer todos los análisis respectivos para poder llegar a una conclusión. Y tengo que buscar todos los elementos del juicio, conversar con la gerencia, con las partes involucradas en estas transacciones. ¿Sí? Mediante de contabilización. ¿Hasta qué tenemos que estar acá? 8, ya, falta poco. ¿Alguna pregunta para tomar un poquito de agua? ¿El micro? ¿Ahí? ¿Por esa lámina? No, allá. No, esta definición de negocio. ¿Perdón? En cuanto a la definición de negocio. Sí. Supongamos que una empresa adquiere el negocio de otra empresa, pero lo que va a hacer, por ejemplo, es reestructurar algo, los procesos, cambiar el personal, etc. Eso implicaría también que esa compra de un negocio, porque se supone que la intención es seguir explotando ese negocio, ¿no? Bueno, ahí tengo que hacer análisis basado en todo lo que plantea la norma. Ese negocio me va a generar el diseño del futuro como una unidad específica, La idea es que va a generar utilidades para pagar dividendos, tiene sus propios procesos, porque todo negocio yo también lo puedo reestructurar. Cuando yo compro un negocio, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, uno trae una empresa internacional y lee el periodo y dice el laboratorio va a comprar el laboratorio y yo tengo el adquirido. ¿Qué es lo que va a hacer usualmente una empresa cuando adquiere negocios? El negocio es atractivo, pero tendré que revisar si la estructura es adecuada o no. Si el personal, la gerencia está capacitada. De repente el negocio no era muy rentable, ¿por qué? Porque no tenía procesos adecuados, no tenía soporte tecnológico adecuado. Los procesos de producción no están modernizados porque la compañía, sus plantas no las ha automatizado. Una pesquera produce la harina normal, pero yo requiero que produzca la prime, que es lo que tiene mayor valor. Entonces, a veces hacen un análisis fino, ¿sí? No es blanco y negro, pero el peso sería, este negocio de por sí genera beneficios, yo le voy a meter plata, ¿no? La puedo reestructurar, porque yo también reestructuro en muchas empresas. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, no es que sí, no, voy a analizar. Y a veces las respuestas, así como se tira la pregunta, no se pueden responder. Porque hay que estar en el negocio, la norma se pone en términos generales. Entonces hay que analizar cuál es el foco. Pero cuando uno... ¿No han visto cuando se compran los negocios internacionales? ¿Cuáles son las últimas compras que se han dado? ¿Ah? Ya. Pero por ejemplo ahí cuando compras un negocio diferente a una cadena, usualmente lo mantienes. Puedes hacer economía de escala, ¿no? Puedes revisar a la gerencia si está preparado o no, o todas las áreas de soporte. Pero muchas veces, por ejemplo, una firma de auditores, ¿no? Estoy en ese negocio, una Big Four agarra y adquiere otra, como lo que pasó con el Sanyang, ¿no? El Sanyang, ¿qué hizo? Para entrar en Perú, por ejemplo, en esa época, estaba actuándose sola, perdió el tema internacional, pero fíjense ahí, Ian White compró ese negocio y al final fue una compra inversa, porque todo el management de Andersen tomó el control, ¿no? Después hubo toda una transacción ahí de aportes, pero usualmente ahí, ¿qué hace? Y, si una firma compra a otra, le dice, a ver, vamos a ver, ¿estos socios están calificados a nivel internacional? No, ya, chao. Estos gerentes, pero ya son competitivos, no, chao. ¿Pero qué he comprado? Su cartera de clientes, ¿no? ¿Ah? Su capacidad de generar flujos. Estamos. La marca que vende la sería igual, ¿no? Y así vamos a las farmacéuticas, también hay muchas compras en el negocio farmacéutico. Que se dan, ¿por qué? Porque yo investigo y desarrollo
y otros solamente producen, ya no meten práctica, investigación y desarrollo, o sea, no tienen nuevos productos. Cuando un producto uno lo saca al mercado, tiene un periodo de vigencia como producto brand defined, pero después se vuelve un genérico. Entonces, el negocio, el sector farmacéutico está en que yo siempre voy a tener productos que voy a sacar al mercado, porque eso es lo que me va a dar sostener en el tiempo. Pero para el genérico lo puse cualquiera. Entonces, compran empresas o se fusionan con empresas que ya han invertido en investigación y tienen productos ahí. Ustedes no creen que, así como yo siempre lo pongo en chiste, ¿no? ¿Se acuerdan que Pfizer por accidente sacó el Viagra? ¿Ah? Y ese producto le generó ingentes recursos. ¿Ya? Pero Pfizer te dice que compró unos negocios y eso estaban en investigación. Cuando lo sacas al mercado, ese es su momento. ¿Ustedes no creen que haya un producto parecido? El día que lo saquen al mercado, imagínate. Entonces, realmente lo que están investigando tienen ya esa cartera de productos, están en el proceso final casi, pero ya otras empresas están creando para adquirirlos. Pero compras capacidad de generar flujos, beneficios. Esa es una matriz que debe mandar. Ese negocio que estoy adquiriendo, ¿es un negocio o es un activo? ¿Tiene capacidad de generar flujos por sí sola? ¿En el económico? Sí. ¿Ya? En adición a todo lo otro. Porque el ejemplo es muy bueno, porque puede llevar a estar en área gris. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Entonces sigamos. ¿Cuáles son los métodos? Se dice es aplicar el método de compra. Cuando estás en D3, vienes combination, aplicas el método de compra. En ese método de compra tienes que aplicar los siguientes pasos. Primero, ¿qué identifico? A la entidad, ¿no? Adquiriente, comprador. ¿Ya? Porque ¿qué puede pasar? Que puede ser una compra inversa. Y después lo vamos a explicar qué es una compra inversa. Entonces, en una compra inversa, el adquiriente legal no es el adquiriente económico. No es la forma legal de poder, por ejemplo, entrar a un mercado de capitales. Y se dan esas operaciones. ¿Sí? Determinar el costo de la comisión de negocios. ¿Cuánto es mi costo final de esa compra? También es un tema. Antes, con la norma anterior, todos los costos transaccionales eran parte del costo de la comisión de negocios. ¿Cuáles serían los costos transaccionales relacionados con una comisión de negocios? ¿Qué tipo de costos transaccionales? Cuando yo le pongo la puntería a un negocio, no como en Venezuela, el presidente le pone la puntería a un negocio estratégico y ya esos señores se ponen nerviosos porque ese negocio al final lo van a tener que dejar, porque es una compra estratégica para el gobierno. El tema es si te pagan el justo precio, razonable. Eso pasa en los gobiernos también, lo que está pasando en Argentina, ¿sí? ¿Sabes? El propio, ¿no? Entonces, ya es un tema. Pero ahí es otro tipo de transacción. Entonces, si hablamos de este costo de la combinación, ¿cuáles son los costos transaccionales? Yo pago a una empresa, digo, quiero invertir en Perú, en Chile, Colombia, búscame targets. Búscame targets. ¿Qué es un target? Las empresas objetivo. Y para eso hay consultores que conocen esa comunidad de negocios y saben quiénes pueden vender. No me gusta hablar que todo tiene un precio, ¿no? Porque tampoco puedo pagar demasiado, entonces no va a ser un negocio rentable, pero eso cuesta. Luego, cuando uno compra un negocio, si ya tiene un precontrato con ese target, tiene que llevar a cabo los trabajos de due diligence, ¿sí? De diligencia debida, la revisión contable, revisión financiera, la revisión legal, la revisión tributaria, la revisión laboral. ¿Con qué propósito? Para identificar situaciones que pueden impactar el valor de compra. Por ejemplo, si yo defino en un preacuerdo pagar $100 millones por un negocio, yo le diré pues al vendedor un momentito, te voy a pagar 100 millones, pero primero, para firmar el contrato final, tengo que revisar tu empresa. Las empresas permiten ingresar a hacer la revisión cuando hay un preacuerdo, y hay un valor fijado. Puede ser sobre la base de ventas, sobre la base múltiple de los ingresos. Hay una serie
de manera que se utilizan para poner el precio a un negocio, ¿ya? Entonces, imagínate que esa empresa se determina 10 millones de contingencias. Entonces el valor sigue siendo 100, pero esos 10 millones va a ir a un fideicomiso. Y se liberarán en función a cómo vayan viviendo los años sujetos a las exposiciones contingentes, ¿sí? Luego acá hay una palabrita que es interesante también. Distribuir en la fecha de adquisición el costo de la combinación de negocios entre los activos adquiridos y los pasivos contingentes asumidos. ¿Qué significa esto? Que si yo pago 100 millones por esa empresa, luego de llevar a cabo la compra y tomar control de esa empresa y aplicar RIF 3, hay un método que se llama el PPA. ¿Todos saben lo que es el PPA? No, son las islas americanas, que lo ven locos, ¿no? De PricewaterhouseCoopers, ¿eh? Es decir, estos 100 millones de dólares que yo he pagado, ¿no?, los tengo que asignar a los activos netos adquiridos. ¿Qué es eso? Activos adquiridos menos pasivos asumidos, ¿verdad? El activo neto. Y este PPA significa que a todos los activos netos adquiridos, activos adquiridos, pasivos asumidos, le tengo que tener un valor de mercado, un valor razonable. Es decir, ¿cuáles son las partidas de un balance general que estarían sujetas a este análisis de tener su valor de mercado? ¿Ah? Si yo pago 100, por ejemplo, acá, vamos a poner esto así. Y los activos netos, el valor razonable de los activos netos es igual a 80 millones. ¿Qué pasa con esa diferencia? Es el famoso Goodwill, ¿no? Pero para llegar a este valor razonable es que se hace ese trabajo de Purchase Price Allocation. ¿Qué significa? Que yo le voy a asignar un valor a los activos, el balance de los pasivos. Es decir, por ejemplo, las existencias. Pues caja y bancos, si tiene caja, es el valor, ¿cierto? Cuenta por cobrar, pues también tengo su valor de realización. Pero los activos fijos, ¿qué tenía que hacer? Tasarlos, ¿no? Tasarlos. Y determinar bajo estas metodologías. Luego, ¿qué pasa con los intangibles? Cuando yo compro un negocio, ahí sí se reconocen los intangibles que esa empresa no lo registró, pero que lo generó internamente. ¿Cuáles eran los intangibles, por ejemplo? Que la empresa que estoy adquiriendo los había generado internamente, pero no están reconocidos porque la norma no permite reconocer activos generados internamente. Si tiene una marca que reconocido en el mercado, le asigno valor a esa marca. Por lo tanto, un experto en valoración de marcas. Si tiene, por ejemplo, una lista de clientes, una cadena de distribución y tiene control sobre esos clientes, son identificables, tiene el control, tiene contrato de 5 o 10 años con esa cadena de distribución, eso también tiene un valor. Porque cuando yo lo he comprado, yo voy a llegar al mercado a través de esa cadena de distribuidores. Entonces también se le asigna un valor al distribuidor. Y así, muchos intangibles que no fueron reconocidos. Y por lo que están reconocidos, tengo que ser severo, pues. ¿Son o no son intangibles? Pero comentamos esas marcas, ¿no? Pues esa marca no tiene valor. Esa marca en el mercado nadie lo reconoce. No genera beneficios económicos. Cero. Ahora, vamos por los pasivos. Las deudas y los pasivos están ahí a su valor razonable, generalmente. Pero ¿qué pasa con los pasivos contingentes? Esos no están reconocidos. Solamente reconocidos como provisiones aquellos que son probables, bajo el 37. Entonces, todo ese análisis
Y ese es el trabajo acá del Sales Price Allocation. El PPA que está en la norma. Se tiene que hacer. Si no, este valor no es razonable, no es apropiado. Y por lo tanto, si esto no es apropiado, ¿qué pasa con el Google? Está mal determinado, ¿no? No está sustentado apropiadamente. Y cuando las empresas son sujetas a auditorías, es cuando ahí sufren. Porque los auditores recontra se ve. Si tiene una compra y restó un goodwill o una ganancia y no hizo ese trabajo, el auditor se va a limitar. No va a emitir opinión. Porque no está sustentado apropiadamente, el valor son los activos adquiridos, por lo tanto, como consecuencia del goodwill. Es más, hay compras que dan, ya no hay minusvalía. Eso es de nuestras épocas, ahora se llama ganancia. Es decir, yo compro un negocio y lo compro como un bargain, o sea, una oferta. Es decir, pago 100 y el fair value es 120 millones. Después de hacer valor razonable. ¿Qué tengo ahí? Oye, yo pagué 100 por lo que vale 120. Tenía una ganancia de 20 millones. ¿Y eso dónde se registra? En los resultados, señores. Esa va a la vena. Si mi PL muestra una ganancia en la compra de esta empresa de 20 millones. Abajo, ¿no? En otros ingresos. La norma dice, en esos casos, ¿qué tienes que hacer? Revisa el PPA. Revísalo. Duerme y sueña con ese PPA. Y se define que ese es el valor, ya, pues, reconoce la ganancia. Pero la norma te dice, vuelve a hacer la revisión. Por ende hay un error. Dice, oye, Félix, ya lo he revisado 3 veces y me da el mismo valor. 120 millones. Pero requiere toda una revelación y exposición en otro estado financiero. Si ustedes ingresan a la web, ¿quiénes ingresan a la web de la SBB? Ya, ingresa a los socios del Grupo Graña y Montero, empresa pública, listada en bolsa y que adoptó IFRS en el año 2011. Hay una compra en CAN, es una empresa chilena, ¿sí? Que tiene utilidades en varios países de la región, y ahí se revela, lo comento porque es público, ¿no? Está en el informe y eso incluso comentaba en la prensa. Tiene una ganancia como de 40 millones. Eso o sea, compró un negocio, se entiende que quienes vendieron ese negocio, porque lo hizo en la nota, tenían varios negocios, y eso era el negocio para ese grupo económico muy importante. O sea, no estaba alineada con sus estrategias. Entonces se lo pusieron a la venta y como que querían vender lo más rápido posible, fue este comprador, fue el target. No solamente se paga un mayor valor del fair value, sino también puede ser un menor valor. Y la norma lo contempla. Ahí está escrito. ¿Bien? Demoro mucho, ¿no? Pero esa aclaración les ha quedado, o sea, ¿tienen el concepto claro? Muy bien, eso es lo que me alegra. Ya, entonces, nunca más anular este PPA, ¿eh? Cualquier compra, acuérdense del PPA. Y si no PPA, acuérdense de Felix Orca. Y si no, de Walter, que acá me acompaña, me invita, que con eso contamos. Si no hay PPA, todo está mal registrado. O sea, no está sustentado completamente. ¿Y saben lo que hacen muchas empresas? Ya esto ya es el colmo, pues, ¿no? Comparen el valor de compra, el costo de adquisición, ¿contra qué creen? A ver, tú que leo la norma. Contra el valor neto contable de los activos adquiridos. O sea, lo que está en el patrimonio contable. ¿Por qué? Por no hacer la chamba. Me dicen, no, esto cuesta mucho. Imagínate, voy a aplicar un PPA. Entonces, eso está mal. El valor contable es referencial. Eso se mantiene en la subsidiaria, pero cuando yo consolido después de la compra, tengo que hacer toda esa chambita. ¿Sí? ¿Sí? ¿Reforma anterior por el timing? Sí, es igual. El tema del PPA, ¿no? Que parece, para nosotros, para muchos, es una cosa nueva, ¿no? Porque realmente estamos aplicando ya IFRS y realmente he visto que tiene un efecto muy importante, ¿no? Y yo, por ejemplo, les comento de que en el grupo donde yo trabajo se adquirió una empresa extranjera
y no tenía pues el valor razonable aplicado a lo que es la NIF 41. Entonces esos activos estaban por debajo de su valor. Entonces al aplicar este PPA, obviamente esos activos se llevaron a su valor razonable y ese famoso goodwill no era lo que realmente se tenía inicialmente, ¿no? Entonces, si no determinamos bien los valores o no alocamos bien el monto que hemos pagado por una empresa a los activos y consecuentes pasivos, definitivamente ese goodwill se va a encontrar distorsionado, y lo que busca la norma es que estemos más alineados y seamos más precisos y puntuales en aplicar la norma para tener cifras que sean razonables. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Y así, por ejemplo, si esa empresa cotiza en bolsa y hay inversionistas, imagínate las preguntas que se van a hacer los inversionistas, ¿ah? Porque cotizan en bolsa y cualquier inversión la puede contar. El tema es muy, muy, muy relevante. Bien. Esto ya lo hemos comentado, cómo identifica el comprador, ¿sí? El derecho, ¿sí? Ahora acá ya viene una norma, ¿sí? Todos ustedes saben que a partir de 2013 entra en vigencia la NIF 10, ¿sí? Que trata solamente sobre estados financieros consolidados, y la NIF 23 sigue, pero solamente sobre estados financieros separados. Y ahí se ha puesto a pensar un poco más en el concepto de control. Ya no es solamente ese poder, ¿no? Para poder decidir para poder tomar control sobre las decisiones financieras y operativas, no, va más allá. ¿Por qué? Porque han reflexionado sobre todo lo que ha ocurrido en Estados Unidos con la crisis financiera. Les preocupa esos vehículos, esos instrumentos financieros o esos intereses que están fuera del balance general, y que ahí llevaron a la quiebra a las empresas. Llevaron a la quiebra a las empresas. Pero eso ya lo veremos después. Mañana probablemente al inicio, tomar el concepto, ¿sí? También hay intercambio de acciones, ¿no? No todo es efectivo, puede ser en permuta de acciones donde le asignas un valor. Si hay dudas, por ejemplo, te dice, por ejemplo, dos partes, una se fusiona, cada uno aporta sus activos netos a valor razonable. ¿Quién tiene más peso que la otra? Es un elemento a considerar. Y así varios elementos. Lo que en realidad sí define es quiénes se sientan en el directorio. Entonces, así de drástico, ahí no hay duda, ¿no? ¿Quiénes están en el directorio en esa empresa? Acá, otros términos para identificar a la compradora. Por ejemplo, en el accionariado dispersos. Yo pongo el 30% y el resto está disperso. Entonces, estoy al frente de la empresa y usualmente estoy en el directorio en mayoría. Por lo tanto, estoy comprando los activos. Hay empresas que listan en los mercados europeos, en los cuales los fundadores, y eso está en las actas o que son públicas, no tienen el 50%, pero tienen otros accionistas que tienen 2, 3, 4 puntos y al final controlan y están sentados en el directorio. Por lo tanto, sí tomaron un montón de empresas y fueron las fíjate, dice qué entidad puede designar o remover a los directores, a la mayoría, también es un elemento, lo hemos comentado, ¿no? ¿Quién designa la gerencia clave? ¿Qué es la gerencia clave? Los que están todos dirigen la gestión del negocio, gerente general, gerente financiero, ¿no? Gerente de operaciones, gerente comercial, ellos son la gerencia clave. Y si yo puedo remover al directorio de estos gerentes claves, digo que tengo el control de esa empresa. ¿Qué entidad paga una prima sobre el valor razonable de las acciones? Bien, la opción para eso. Pues acá, esta gráfica
Fíjense acá, se ha dado una compra, pero mediante una fusión. ¿Ya? ¿Lo observan? ¿Qué dice ahí? Antes. ¿Qué teníamos antes? A ver, teníamos dos compañías, Atom y Pure, ¿no? Los de Atom tenían el 100%, los de Atom 100% en Atom y los de Pure 100% en Pure. Pero el valor razonable de los activos netos es 45% para Atom y 55% para Pure. Entonces, ¿qué pasa después? Crean una sola empresa que se llama Fusionan Atom y Pure, y hay una permuta de acciones. ¿Estamos? Entonces, los de Atom aquí les asignan en función de su valor razonable los activos netos aportados de su subsidiaria con el 5%, y a los de Pure 55%. ¿Estamos? Así se combina ese negocio. ¿A qué le han dado peso acá? A valor razonable de los activos netos de cada empresa que entraron a la fusión. Y no son terceros, ¿sí o no? Por eso es una compra. Pues, acá definimos. ¿Quién toma el control? ¿Ah? Pure, ¿no? Porque tiene 5 miembros de 9. ¿Y qué? Acá no se han peleado. ¿Saben qué? Decidamos en función a cuánto hemos aportado al negocio y los activos netos adquiridos. Facilito, no hay que pelear. A ti te corresponde más porque tú has aportado el 55% de tus activos netos a la fusión. ¿Listo? Entonces te miden acciones y tus directores. El siguiente es ex-Pure. El pata que entró ahí también preside el director. Todos los derechos. Otra. ¿Qué pasa ahí? Se fusionan Colne con DI. ¿Sí? Los de Colne quedan con 52% y los de DI con 48%. ¿Ya? Fíjate, no obstante que los de Colne tenían valor razonable los activos de Colne 78 millones y los otros 72. Le dan acá esa participación del accionariado, 52 sacan una proporción y 48 para ti. Pero en el directorio tenemos 3 de ex Colne y 4 de ex DI. ¿Ah? ¿Quién adquiere ahí la empresa? ¿Ah? Claro, o sea, a pesar que Colne aportó un mayor valor de los activos netos a esa compañía fusionada, 78 millones, y DI aportó 72 millones, en el directorio, fíjense, Colne tiene participación en el accionariado 52% y DI 48%. Pero no obstante eso, que acá se vamos a hacer una relación de los activos netos a valor razonable por cada empresa fusionada, el directorio es 7, Colne solamente tiene 3 y DI 4. Pero dice que esto tiene uno que raramente asiste, pero igual está en el directorio, lo pueden llamar, ¿no? Oye, vamos a votar, ¿qué dice? También se dan situaciones porque probablemente en esa fusión los de DI aporten algo más que valor razonable, conocimiento, financiamiento del negocio. Eso tiene un valor. Cuando no estamos, no todo el número. ¿Qué hay detrás del número? ¿Ya? Acá hay un casito para identificar a las compradoras. Las empresas A y B acuerdan combinar sus operaciones, constituyendo a C. ¿Sí? Todas las acciones de A y B fueron canjeadas por las nuevas acciones en C. El valor razonable de los activos netos de A ascienden a 510 y el de los activos netos de B a 490. Los accionistas de cada empresa mantienen en C los mismos derechos de voto. Los de A tienen el 59% y los de B el 49%, basado en estos valores razonables. ¿Estamos? El directorio de C está compuesto por 8 directores, 4 de A y 4 de B. No obstante que la participación es diferente. Las decisiones requieren aprobación del 55% de los votos. ¿Sí? A y B acuerdan que los accionistas de B tendrían el derecho de designar al gerente general
y al gerente financiero de C. ¿Qué empresa es la compradora? ¿Ah? ¿Qué piensa? ¿B? ¿Por qué? ¿Qué dice acá? La decisión requiere aprobación del 55% de los votos. ¿Quién tiene acá 55%? ¿Ah? Nadie, ¿no? Imagínense ese caso hipotético, académico. Entonces yo podría decir, oye, pero como yo, nadie tiene 55%, entonces nadie lo controla, ¿no? Pero acá hay una capacidad de designar al gerente general y financiero. Ese elemento me podría dar eso. ¿Qué dice la norma? Si tengo esa capacidad, la puedo mostrar como adquirido, ¿no? ¿Ah? Okay. Son casos académicos, ¿eh? Son casos así de reflexión, pero en la práctica usualmente esto se puede dar, pero no muy recurrente. ¿Ya? En tu caso, digo, que al final no hay una unidad controladora, son los dos los que toman decisiones. Por más pero uno puede remover a la gerencia, ¿no? Por más que puedas tú dirías, mover a la gerencia, porque lo que se basa es sobre la política que establece el directorio. El gerente general lo que hace es ejecutar esas políticas. Entonces tú puedes decir, oye, acá nadie compra, ¿esto qué es? Acá no he adquirido, no tengo control, pero yo podría también tomar esta decisión acá como un elemento adicional para poder definir, porque estos son casos académicos. Es como para decir, ¿a dónde más voy a definir? Pongo otro elemento, este elemento de acá, puede ser decisorio para definir que en realidad yo tengo el control. ¿No? Claro, si tienes el control ya cambia ahí, inclusive ya tienes que consolidar. Claro, si identifico al adquiriente y a la que es la compradora, en ese caso sí debo consolidar, porque estoy comprando un negocio. ¿Sí? Podría definir el voto. También. Son acuerdos que se dan, ¿no? Hay acuerdos que se dan ahí entre las empresas para las principales transacciones. Ok. Acá hay otro casito, son varios ya, pero yo creo que el tiempo lo está ganando. Ustedes lo tienen ahí. Vamos a ver otro. Acá, por ejemplo, hay un caso que dice que esta junta de directorio de Z compuesta por 8 directores, 4 de A y 4 de B, ninguno tiene un voto dirimente. ¿Qué pasaría ahí? ¿No? O sea, entonces acá no hay adquirido un negocio, probablemente está entre un negocio conjunto. ¿Ah? ¿O está entre un negocio conjunto? Hay uno de valor razonable, creo. Ah, sí, una consulta. Perdón, disculpa. Oye. ¿Qué pasa si una empresa el año pasado adquirió una empresa? Y, ¿El año 2011? sí, así es. ¿Ya? Registró al valor de costo en esa oportunidad, ¿no? A ver, la compra lo registró en los estados financieros separados a costo de adquisición. Sí, al costo por ese negocio. Así es. Ya. Este año hace un trabajo para traer a valor razonable los activos netos. ¿Este año? Sí, este año. Ah, ya. Entonces la Más pregunta vale es, tarde que nunca, ¿no? ahorita puedo reconocer al valor razonable para traer a la diferencia del goodwill. Estimado amigo, usted tuvo que haber reconocido esa transacción de compra en el año 2011. Haber hecho su PPA, si es que tomó el control, y haber registrado su goodwill o su ganancia, si una compra. Ahora lo puede terminar, pero tiene que hacer un restatement, corregir el 2011, estuvo mal presentado. Aplicar a NIC 8 y reconocer cómo se hace en Perú. Todos estos efectos los reconoce por todos acumulados y para la presentación llevas a cabo, le llaman restatement, que es una reestructuración de estados financieros. Es decir, vuelves a reportar
tu año 2011, como diría la secretaria. En el 2012 vas a mostrar la columna Lima, pero ahora que el reporte de de tu balance general del 2012, que va a tener el goodwill, pero también tienes que mostrarlo en el 2011. Ese es el restatement. Y pones arriba 2011 reestructurado. En una nota tendrás que explicar esos errores que se cometió al registrar la compra y servicio. ¿Ya? Entonces, así son las normas de la medida. Tienes que haber registrado esa compra en el momento y a su fe y valor. ¿Ya? Pero está bien, hubo un error, pero ahora lo corriges. Lógicamente que el directorio pues va a querer colgar a alguien, ¿no? Con la gerencia. ¿Ya? Si eso no es relevante, esperemos que el Google no sea importante. Es un ejemplo hipotético, ¿no? Porque acá empresa que no se pública no se comenta. Se comenta en términos generales, es un nombre, ¿no? Pero ahí habría un error, una desviación a la aplicación de la NIF 3. ¿Ah? ¿Quedó claro? Pero acá también hay otra, casos hipotéticos. Ya. Bueno, ustedes han escuchado lo que es una compra inversa, ¿sí? Lo vamos a comentar acá en esta lámina. Esto se da muchas veces cuando, por ejemplo, hay una empresa que lista en la bolsa y yo que estoy fuera de la bolsa, quiero ingresar a la bolsa. Entonces, a veces el hecho de entrar a la bolsa es muy complicado, ¿no? Es todo un proceso que demanda mucho tiempo, una serie de trabajos, y tú dices, esa compañía, por ejemplo, está en bolsa, pero probablemente sus acciones no sean líquidas. ¿Ya? Entonces le digo, ya, me reúno con los directores, con los que estén ahí frente a ese negocio, y este señor, el que esté en la bolsa, me va a comprar. El que esté en la bolsa, me adquiere. Yo estoy fuera de la bolsa. Y luego, una vez que me adquiere, yo, cuando se designa el directorio, yo adquirido, de 8 hectáreas tengo 5. ¿Ah? Entonces, en la forma legal, yo fui adquirido por la empresa que estaba en la bolsa. Pero en el derecho económico, al yo sentarme en el directorio y tener el control para gobernar las políticas financieras y operacionales, y remover directorios y gerentes, tomé el control. Que se llama la compra de acción. Ahí se da lo que yo siempre les comento. La contabilidad reconoce hechos económicos basados en la sustancia económica más que en la forma legal. La sustancia. Recuerda que la palabra sustancia viene de los abuelos, ¿no? De un estado. Su caldo de sustancia, sí. La sustancia. La sustancia, el ADN. ¿Ya? Tiene por ahí un ejemplo. Acá. En este ejemplo se refleja lo que hemos estado poniendo. Acá, 60, 40, ¿sí? Empresa B consigna, empresa adquiriente, legal adquiriente, total, empresa adquiriente. Entonces, aquí el Google es al inverso. ¿Ya? Hay un caso de Google. Lo importante era tenerla el concepto. El costo de la cooperación de negocios. Son las 8. ¿Hasta qué hora nos podemos quedar? Cierran 10 minutos, 15, o ya cerramos la tienda. ¿Avanzamos un poquito más? 15, ¿ya? Bien. Entonces, fíjate, ¿qué se incluye como costos? Pagos, dice, valores pagados al vendedor en caja o otros activos por ser en acciones o por pagar semilla de valor razonable. Acá hay unos conceptos de valores pagos adicionales, contingentes, activos de obligación que la norma aclara. Dice, ¿qué es lo que se excluye? Antes nosotros incluíamos todos estos conceptos. O sea, todo lo que estaba relacionado con la transacción de compra formaba parte del costo de la comisión de negocios. Pero ya no. Con esta norma revisada,
ya los costos que pagamos a los asesores, a los auditores, a los bancos, ¿no?, relacionados con la compra, se cargan a resultados. Ya no forma el costo, ya no forma parte del costo de la combinación del negocio. Entonces acá dice, ahí lo dice, antes lo consideraba, ¿no? Por ejemplo, potenciales targets. Yo le pago a una empresa para que identifique los targets, los clientes objetivos. Eso se carga resultados, ¿no? Hay empresas que tienen expansiones orgánicas y todo el tiempo están comprando, ¿sí? Incentivos a empleados, costo con emisiones de acciones, empleados que trabajaron en la transacción también apoyaron, tampoco. Si yo tengo un departamento de adquisiciones, es parte de mi negocio. Expandirme mediante un departamento de inversiones. Los grupos importantes que ahora tienen espaldas anchas, que están en expansión inorgánica, han creado una gerencia de inversión. Es gente cuyo único propósito es identificar targets y llevar a cabo las compras, como parte de lo que acuerda el directorio dentro de su plan estratégico de crecimiento y expansión. ¿Sí? Y así sucesivamente, ¿no? Este casito rapidito, basado en ello, todos estos conceptos, ¿podría parte de costo de adquisición? ¿Ah? No. ¿Estamos? La respuesta es no. Todos son costos racionales, pero que ya la norma no permite. Sí. Si alguien incorpora como costo, se quedó con la versión anterior. Eso es lo que tú preguntabas, ¿no? La fecha que sofisticamos. Es, en el fondo, cuando yo tomo el control de ese negocio. Cuando me siento en el directorio y empiezo a gobernar la empresa mediante las decisiones, ¿no? Puedo gobernar las decisiones financieras de la empresa. A ver, acá hay un casito rapidito. Adquiere 100% de B pagando en efectivo. El contrato de compra-venta de las acciones especifica que la fecha de adquisición es el 10 de marzo, ¿ya? Complemento. Los directores son nominados por A y reemplazaron a los directores anteriores el 1 de abril, fecha en que todas las condiciones del contrato se completaron. Las acciones de B fueron transferidas a la fecha en que se pagó la compra, abril 15. ¿Cuál es la fecha de adquisición? ¿Ah? ¿Hola? ¿Por qué? Porque ahí el director está claro, clarísimo. Y hay otras fechas que no pueden confundir. Pero bueno, el tema si pasa a otro periodo, ¿no? Imagínate un año de corte. Que digo, no, mira, el contrato se perfeccionó en el año 2012, en el año 2013. Y yo estoy ahora en noviembre del 2012 y no registré esa compra. Sería un problema, ¿no? Problema. Ejemplos, ustedes lo tienen ahí, ¿sí? Acá también hay situaciones en las cuales, ¿qué pasa si el costo va a ser ajustado en función a cuando se desarrolle incertidumbre, cuando se resuelva? Eso no interesa, ¿sí? Porque para eso yo fijo un precio y todos los pasivos contingentes los puedo gestionar mediante un fideicomiso, pero ya ahí no está el dato, ¿no? Es cuando el directorio toma el control de esa empresa. Igual, acciones en la bolsa. Esto lo quería ver con ustedes, ¿no? ¿A qué valor debo registrar la compra? Porque es un caso que se da actualmente. A adquiere las acciones de capital de B por 400.000. A paga 100.000 en efectivo y el saldo será pagado en 10 años. Pero no devenga intereses. La tasa efectiva de otras deudas de A es de 6%. El valor presente neto del contado de la deuda es de 167.518. Pregunta: ¿a qué valor debe registrar la empresa adquiriente A su inversión en la empresa adquirida B? A ver, ¿tienen números o leen conceptualmente y me lo dicen rápido?
A ver, ¿quién me dice cuál es el costo de adquisición? ¿Alguna idea? ¿Qué concepto ahí me puede confundir? ¿Qué concepto los puede estar ahí confundiendo a usted? ¿Ah? ¿Cuánto se está comprando esa empresa? ¿No? 400, ¿no? Siempre le pongo dólares. ¿Ok? Bien. ¿Y cuánto paga en efectivo? ¿Ah? 100.000, ¿no? ¿A cuánto asciende la deuda? A 300. ¿No? Pago 100.000, ¿sí? Pero ¿qué me dice el caso? El caso me indica que esta deuda se va a pagar en ¿cuánto? En 10 años. Y que no genera intereses. Pero qué buena gente, ¿no? Imagínate. Yo me pregunto, basado en todas las normas que ustedes están repasando en estos talleres, el dinero tiene un costo, ¿no? Entonces, en esta deuda, a 10 años, ¿qué habría? Un interés implícito, porque si yo corro ese flujo, si ese flujo, fíjate, esos 300.000, acá estamos en 0, año 1, y acá es el año 10, en los cuales voy a pagar ¿cuánto acá? 100.000, no, 300, ¿no? Perdón, disculpen. Quitarle el número, ya estoy cansado. Esto que seguro que voy a pagar en 10 años. ¿Qué año estamos? 2012. En el 2022. Tiene un interés implícito, porque incluso acá me dice que la empresa, las deudas, tienen una tasa de ¿cuánto? De 6%. O sea, si yo voy a la banca y pido un préstamo, me cobran 6%. Un crédito, el interbanco, tal, que sí. Este flujo lo tengo que tener a valor presente, descontándolo bajo la tasa del 6%. Claro, imagínense si yo tengo ahora si yo vendo esa deuda, el otro dice, yo tengo una cuenta popular de 300 y ustedes dicen, esos son $300.000. Perdón. ¿Ustedes pagarían por esa deuda $300.000 y lo van a cobrar en 10 años? ¿Ah? ¿Harían esos negocios? Estoy acá dando una charla. Te llamo unos 20 minutos. ¿Sí? ¿Ah? También el control para gobernar las políticas monetarias, ¿no? Y domésticas. ¿Ya? No es que mis hijos tienen que salir y salen usualmente, entonces informe. ¿Ok, señores? Entonces, acá Walter dice, yo digo, el pata que me vendió la empresa, yo le tengo una deuda de $300.000 a pagar en 10 años. Entonces, este señor que vendió el negocio va a Walter y dice, Walter, cómprame este pagaré por $300.000 y pero ¿sabes qué? Lo vas a cobrar en 10 años. Walter dice, pues está loco, ¿no? Imagínate el valor presente de esa deuda, pero que te sean ahora un monto menos del 50%. Entonces, señores, no. Acá me dan el valor presente neto descontado de esa deuda. ¿Que asciende a cuánto? A 167.518. Por lo tanto, como buen colega, como buen contador, ¿cuánto he pagado? El costo de adquisición, ¿a cuánto ascendería? A los 100.000 que he cancelado, más el valor presente de la deuda. ¿A cuánto asciende? 167.518.
67.000. Ah, ya, me parecía raro. Por lo tanto, ¿cuánto es el costo de esa adquisición? 267.518. El resto, como todo de pagar en la vida, el cargo y abono, ¿qué pasaría con la diferencia con los 400? ¿Ah? ¿Qué pasaría con esa diferencia? ¿Cuánto asciende esto? Eso sería la diferencia entre 300 y 167, ¿no? Eso sería un interés por devengar. ¿Estamos? Que lo voy a registrar como gasto financiero, como vaya devengando en el futuro. ¿Estamos? Entonces, eso sería el costo de adquisición. ¿Cuánto es esta resta, señores? Muchas gracias. Esto es el costo entero en el tiempo, que sería un interés por devengar. Si quiero lo recibo mi balance. Pero en presentación lo muestro neto. Pero que voy a registrar cada año, voy a registrar el 6% de interés que se vaya devengando de este grupo de 10 años. Estos 132 se va a registrar cada año como gasto financiero que son a su devengamiento. ¿Estamos? Pero cuando yo registre el costo es 267 y el BPA, por ejemplo acá, el caso no va más allá, 267, 518, y esto lo comparé con el valor razonable de los activos netos adquiridos. Y si esto, por ejemplo, es 200, quiero decir que tengo un goodwill de ¿cuánto? De 67,518. Ahí probablemente el señor que tomó los $300.000, ¿no? Por los 400 había cometido un error grave, ¿no? Señores, en la vida práctica, dice, oye, te vendo un carro a 3 años sin interés, ¿sí o no? O están sobreestoqueados. Y te lo vendo por $30.000, ya un Toyota. Dice, uy, qué bacán, ¿no? Entonces, pero la empresa que vende ese vehículo debe registrar como venta $30.000, o el valor actual de esa cuenta por cobrar. El valor actual, y eso va a todas las empresas como venta. El gran diferencial del costo en el tiempo es el interés por devengar en el tiempo, que lo que sea como ingreso, que ustedes vayan devengando año a año, durante los 5 años de financiación. Esa es la esencia de registrar las transacciones. Entonces, distribución del costo. Ahí está el PPA, ¿no? Valor racional, el que se PPA, necesita por separar los costos de los activos adquiridos. Luego, seguimos en lo mismo, lo hemos comentado. Ya. Bueno, mi chamba no es solamente, mi chamba era ir un poco más allá, pero en realidad dijimos en la mañana que íbamos a reforzar los conceptos. Ya son las 8:15. Mañana correremos un poquito al inicio y de ahí le voy a mostrar una lámina mañana de cómo, qué tipo de estados se preparan bajo cada tipo de transacción. Consolidados, separados, interés económico. Bien, señores, muchísimas gracias y gracias por su paciencia. Un aviso, un cierre publicitario.